Las noches del viejo condado, con un nombre que todos ya habían olvidado, se tornaban cada vez peores. La época de tormenta llegó al viejo pueblecillo de Bonestock. Los rugidos del cielo retumbaban en las ventanas de las casas. Los niños temían al ruido nocturno. Pero más que los horrores que esconde la noche, temían a la vieja casona que se alzaba en la cima de una pequeña colina. Aquella vieja fachada era devorada por voraces y constantes comensales de índole insectiva. Eran polillas, que con los años le causaron grandes daños a la casa, formando en aquella fachada un macabro aspecto que solo podría salir de un cuento de terror más común que se le puede relatar a un niño que se niega a dormir. En el interior de esta morada se encontraban un sinfín de inmuebles castigados por el paso del tiempo, la humedad e incluso el polvo. Nadie pensaría que dentro de este lugar aterrador habitaría un inquilino que no deseaba ser visto por nadie. Al fondo de la vieja casa se encontraba una habitación. Esta siempre se mantenía con una luz encendida por las noches. Los días de tormenta se podía ver el pequeño fulgor de las velas escapando por la ventana. Este individuo, que nadie conocía más que en simples cuentos ficticios del cual podrá incluso haber nacido, se movía con sumo cuidado por el piso empolvado y sus rechinantes entablados que se expandían por el eco de la habitación central. Este hombre o mujer, fuese lo que fuese, era en ocasiones pequeño y escuálido, y en otras alto y fornido. Nunca tenía la misma forma, pues aún no decidía cómo deseaba ser en realidad. Extraño, lo sé, pero a veces el mundo oculta cosas que a simple vista no podemos ver o comprender. El individuo se miraba cada noche en el espejo con sumo desconsuelo. Era horrible. Para él era horrible, pues lo que encontraba en aquel reflejo no era más que un grisáceo lienzo de piel humana, en el cual no se encontraba facción alguna. Aquella criatura era intimidante. De alguna forma, sin ojos, podía ver más de lo que un humano podría ver. La criatura no era estúpida, sabía su situación, pero era inevitable cada día volver a revisar aquel reflejo, pues aquella espectral imagen le recordaba cuál era su razón para mantener su existencia: un rostro. No quería sangre de mujeres y hombres ni alimento que saciara una sed de asesina. Solo deseaba poseer un rostro. Fuese hermoso u horrible, no importaba. Solo un rostro que arrancara la palabra monstruo que leía cada vez que su reflejo miraba. Aquella tarde oscura, con nubes de tormenta, daban un fúnebre aspecto que sentenciaba a muerte el día para darle lugar al renacer de la noche, hija de las tinieblas y madre de las estrellas. La criatura se movía por la vieja casona, mirando por los ventanales aquella vista tortuosa que apuntaba a la localidad de Bonestock, un lugar que no podría disfrutar jamás, no mientras una piel grisácea y un lienzo en blanco sobre su cabeza se mantuvieran intactos en su persona. La casa ocultaba un sinfín de cosas pertenecientes a un dueño del cual no se sabía absolutamente nada. Cada libro fue leído en aquella pequeña eternidad en la cual la criatura había habitado la morada en ruinas. Sobre la pared de una de las habitaciones, en la cual se encontraba una cantidad notable de artículos artísticos, se encontraban plasmadas dos enormes palabras teñidas de escarlata. Palabras que hacían que la pared fungiera como un mensajero del destino y el dolor. Carahueca era lo que decían aquellas rojas letras ondulantes. La criatura adoptó como su nombre aquellas palabras. Posiblemente su creador o quien lo descubrió las dejó para él o ella. Sin importar cuál fuera el caso, para Carahueca su nombre también era su máximo castigo, pues era un recordatorio eterno de su discapacidad facial. Los truenos cayeron del cielo como feroces rugidos de una inmensa bestia. Las eternas velas de Carahueca se encendieron tras el retumbar de los cristales de cada ventana. Aquellas velas morían cada noche y durante el día de alguna forma volvían a formarse de sus residuos. Aquel lugar era más misterioso y extraño de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Las delgadas y esqueléticas manos de Carahueca se aferraron a la pared del pasillo principal de la planta alta. Esta vez no deseaba verse al espejo, buscaba algo más. Esa noche planeaba acabar con su afligida situación,
para darle descanso a su alma cuestionable de existencia. Con pasos largos y silenciosos, Carahueca cruzó el umbral que llevaba al interior de la vieja habitación, con el mensaje de 2 palabras. Sin prestar atención a las luces del cielo, ante la ráfaga de rayos que iluminaban el oscurecido cielo, la extraña criatura buscó entre escombros del techo que fueron derrumbados durante la tormenta de hace unas semanas, dejando un inmenso hueco en el techo. El crujir de las tablas y trozos de teja se escuchaban al ser arrojadas con violencia por todos lados. Carahueca no sabía qué buscaba con exactitud, pero presentía que la respuesta a su problema se encontraría en aquella habitación. Los dedos fríos y desagradables se escabulleron entre pequeños pedazos de cimientos, mientras la luz de las velas creaban una silueta aterradora en la pared. Mientras Carahueca buscaba, su sombra en el muro daba otra acción. Se acariciaba el rostro inexistente, mientras daba movimientos que serían comparados con sollozos, como los de una persona que ha perdido algo importante. Algo húmedo tocó esos dedos largos y delgados. La cabeza de Carahueca se movió violentamente al sentir aquello, y con un frenético acto comenzó a mover los escombros del lado izquierdo hasta dejar expuesto un líquido verde y espeso. Era algo de aroma fuerte y consistencia líquida y pastosa a la vez. La sombra desapareció en el momento en el que Carahueca encontró aquello. Eran pinturas, seguramente pertenecientes al anterior dueño de la casona. El contenedor de plástico que contenía el fuerte verde esmeralda se había perforado cuando los escombros del techo cayeron en la tormenta de hace unas semanas. A unos centímetros del enorme charco verde se encontraba una caja destrozada que contenía 5 contenedores de pintura, como el anterior cada uno, pero de diferentes colores: rojo, negro, azul, púrpura y acuamarina. Tonalidades diferentes entre sí, pero cada una muy atrayente para Carahueca. Extendió su mano hacia el suelo y limpió los dedos en el piso lo mejor que pudo, y después tomó la caja de pinturas. Se desplazó arrodillado hasta el rincón más cercano y tomó asiento, sacando de la caja con suma desesperación los tubos de pintura. Aquellos agujeros negros que se encontraban debajo de la delgada membrana de piel de su rostro. Miraron con suma emoción cada uno de los contenedores, tratando de elegir cuál de ellos sería el que lo ayudaría a efectuar su plan. El primero en ser rechazado fue el color azul, que salió disparado al otro extremo de la habitación. Lo mismo con el acuamarín. Definitivamente no tomarían parte de sí. Al final, solo quedó el negro. Recordó aquellos ojos negros de la pintura de la dama que se encontraba en el ático. Quería unos como los de ella. Destapó velozmente el contenedor y vertió su contenido sobre los fríos y desagradables dedos de su mano izquierda. El líquido negro se vertía por su mano y se derramaba sobre su ropa, pero esto no importaba en lo absoluto. Como un hombre desesperado por terminar un pendiente, Carahueca comenzó a pasar sus dedos sobre su grisácea piel. Trataba de formar algo con la pintura. Quería crear sus propias facciones. Quería su propio rostro. Los minutos se volvieron eternos, pero finalmente terminó. Carahueca dejó caer su mano al suelo como si se encontrara exhausto. Levantó la mirada hacia el hueco en el techo y trató de formular palabras. Sabía unas cuantas. Las aprendió a leer los viejos libros olvidados de la estancia. Ruidos extraños, casi como lamentos, comenzaron a brotar de las entrañas de Carahueca, pero ninguna palabra surgió. Esto desesperó al extraño ser y lo hizo actuar de modo peculiar. Sus manos trataban de cortar la piel sobre la cual dibujó una boca. Quería que aquellas facciones fueran reales. No lo logró. La tormenta en el exterior comenzó dejando que pequeñas gotas se colocaran en acto suicida por el hueco del techo. Carahueca luchaba consigo mismo porque su pequeña obra de arte sobre sí mismo cobrara realidad. Deseaba tener el don de forjar cosas con su propia mano. Se apoyó con fuerza sobre los muros apolillados, haciendo sonidos ahogados que dejaban su alteración en claro. La lluvia se desató con furia de un momento a otro, y sus aguas llegaron hasta la nueva cara del larguirucho ser. Lentamente la pintura fresca comenzó a correrse sobre su piel, llevando a Carahueca a un estado de horror puro. Su nuevo rostro artificial
se derretía sobre su piel como un cubo de hielo en pleno verano. Retrocedió velozmente, buscando refugio de las misericordias gotas de lluvia que caían cada vez con más intensidad. Su rostro seguía escurriéndose y por ende deformándose. Un rayo hizo rugir el cielo con una intensidad abrumadora, y fue cuando lo impensable ocurrió. Las manos de Carahueca tocaban su deformado rostro artificial, llevándose partes de él con cada contacto. El ente no lo soportó y por unos segundos antes de que su boca desapareciera, pudo escapar de su interior un grito de desesperación puro. En el interior de Carahueca algo se rompía. Su voluntad inquebrantable tras años de soledad finalmente llegaba a su límite. El rostro artificial se diluía como lágrimas negras que escurrían por su piel, y con ellas su única expresión vocal. Un grito que solo dejaba en evidencia el género de Carahueca. Era el grito de un hombre que ha perdido la cordura. La casona se inundó de aquel desagradable sonido. Cada recoveco fue invadido por él y lanzado con un rebote a otro extremo de la casa. Pronto, un solo grito se convirtió en cientos, cada uno diferente al otro, pero todos procedentes del mismo ente, que lamentablemente volvía a ser un hombre mudo, sin voz. El exótico aroma a humedad trajo consigo un efecto extraño a la casona. No era de extrañar que varias partes de ésta se encontraran apolilladas o despedazándose, pero había algo en una de las ventanillas que traspasaban la luz del viejo sótano de la casona. Se encontraba roto y dejaba que se filtrara al interior de la morada las aguas frías de la tormenta, inundando la tierra sin pavimentar que se encontraba en el sótano. Aquellas aguas trajeron consigo un aroma asqueroso y repulsivo. Era una fragancia podrido. Era asqueroso. Nadie sabía qué se escondía tras la puerta del sótano, qué era lo que provocaba ese aroma tan repulsivo, pero lo que hubiera en aquella parte de la casa hacía que el lugar se volviera desagradable durante las lluvias. Por suerte para Carahueca, no podía distinguir aroma alguno. El silencio retomó tras unos minutos en los cuales la criatura solo se quedó ahí, tendido, de rodillas en un suelo empolvado y viejo. De pronto, como si el universo quisiera un final para aquel insufrible e incómodo silencio, la puerta principal despidió un sonido que recorrió la casa entera, un rechinido emergente de bisagras oxidadas que anunciaban a Carahueca la llegada de un visitante inesperado, llevado hasta su prisión por las poderosas aguas de la tormenta. Carahueca sintió una sensación fría recorrer su cuerpo entero. Ante el sonido y sin levantarse del suelo, se movió a gatas por el mismo piso hasta llegar a la escalera principal. Lentamente se asomó por el inmenso y descuidado barandal para ver a su visitante misterioso. Era un niño. Aquel chiquillo que entraba agitado al interior de la morada no podía tener más de 10 años. Sus ropas se encontraban completamente empapadas, al igual que la gorra que le cubría la cabeza. Con él llevaba arrastrando una bicicleta veterana, de esas que llegan a parecer enormes caballos de metal y que hoy en día ya no se fabrican. Esta daba un aspecto gracioso al encontrarse al lado de su dueño, pues parecía demasiado grande para él. La bicicleta color plateado cayó al suelo alfombrado de la entrada mientras el chiquillo se quitaba la chamarra y la camisa empapada, buscando evitar mojarse más de lo que ya estaba con aquellas ropas. Un pequeño estornudo escapó del muchacho, que se movió temeroso por el lugar hasta salir del rango de vista de Carahueca. El ser estaba completamente intrigado. Si bien sabía que la tormenta le había traído esta inesperada persona a su casa, le extrañaba que finalmente alguien hubiera decidido entrar por su voluntad a un lugar como ese. Recordaba ver por las ventanas altas a los niños jugar en el viejo camino, siempre retándose entre sí a entrar a la vieja casona embrujada, como le llamaban, pero ninguno antes lo hizo sin la necesidad de un reto como ese. Como si se tratase de una extraña araña, Carahueca regresó a la vieja habitación andando con brazos y piernas en un desagradable modo.
Tomó unos viejos pinceles que sobresalían de una caja metálica al fondo, al igual que tomó los contenedores de pintura que rechazó para su rostro. Se puso de pie y lentamente se movió por la casa, bajando con pasos quedos sobre las viejas escaleras de madera, intentando no asustar al chiquillo. En ese momento, el cielo rugió con ferocidad, iluminando todo en el exterior con un resplandeciente destello de furia eléctrica. Acto seguido, se escuchó cómo las varillas de metal que se usaban para mover la leña ardiente dentro de la chimenea caían al suelo. El chico intentaba encender unos trozos secos de madera que aún se encontraban en la chimenea, posiblemente cimientos del techo que cayeron ya hace tiempo. El mozalbete de 10 años llevaba en su bolsillo de pantalón un paquete de fósforos que tomó sin permiso aquella mañana de la oficina de su padre. Trató de encender uno, pero falló al notar que estaba mojado. Trató una segunda, una tercera, vaya, una cuarta vez. Ninguno encendió. Mientras el chico luchaba desesperadamente por encender algo que le diera calor para alejarlo del frío húmedo que le recorría el torso y la cabeza, Carahueca se acercó silencioso y precavido, como un gato durante sus rondas nocturnas. Finalmente, el fósforo encendió y con un rezo casi vuelto ruego a una deidad mayor, la pequeña flama de los fósforos se apoderó de los trozos de madera, causando un leve encendido en la chimenea. El niño se acercó lo más que pudo y sopló con cuidado, para que el fuego se expandiera por completo sobre la vieja y seca madera. Tras unos segundos, el fuego logró alumbrar con su leve resplandor la habitación, que cada vez se opacaba más. El fulgor de las cálidas llamas daban satisfacción al humedecido cuerpo del joven, que comenzaba a calmarse y a dejar a un lado el temor de estar dentro de la vieja casa maldita. Pero antes de que se pudiera dar un respiro de tranquilidad, tras de sí escuchó un sonido inquietante. Era el chillido de una tabla floja en el piso del lugar. El niño se quedó inmóvil como una estatua, invadido por un miedo que poco a poco creció en su interior y le recorrió de pies a cabeza. Los ojos del muchacho daban una mirada vacúa mientras giraba con suma lentitud la cabeza para ver qué estaba tras de él. Sus labios se secaron y su voz se ahogó por completo al ver frente a él al mismísimo Carahueca, tan imponente como siempre ante su tamaño. El muchacho giró y trató de gritar lo más que pudo, abriendo la boca, pero ningún sonido escapó de él. Se ahogó en un mar de horrores que nacía en su interior. Las historias eran ciertas. En aquella casa se encontraba lo que los niños llamaban el coco, el espanto, o incluso le habían llamado el hombre de caramelo. Este último apodo, debido a las historias de los ancianos del pueblo que contaban que hubo en algún tiempo un habitante de aquella casona, que solo se dejaba ver en el pueblo llevando en la boca un caramelo rojo carmesí. Era viejo y débil, pero era una persona de temer. Su mirada era extraña, te hacía tener pesadillas. El chiquillo movió la mano por el suelo, tentando la vieja alfombra en busca de algo, lo que fuera que le ayudara a defenderse del gran ser que estaba frente a él. Algo de lo que más le atemorizaba de Carahueca no era su falta de rostro o los manchones de pintura corrida sobre su piel grisácea. Lo que más miedo producía era el hecho de que a la luz del fuego, este no formaba una sombra. Era una criatura sin sombra, sin alma tal vez. Pero ¿cómo? Aunque el muchacho no lo supiera, momentos atrás, en el cuarto superior en la planta alta, la sombra de Carahueca estaba ahí. ¿A dónde había ido? No te acerques, dijo finalmente el niño, que logró encontrar uno de los viejos atizadores que había dejado caer cuando trató de encender la chimenea. La extensa varilla de metal inoxidable se extendió hacia la criatura, dejando a la vista el filoso pico con el cual podía fácilmente perforar su vientre o cuello. Si se le daba la fuerza necesaria, podría matarlo incluso. La tartamudez del chiquillo, formada por el susto, hizo presente de nuevo, al formular una pregunta a Carahueca. ¿Quién eres tú? ¡No te me acerques! ¡Contéstame! El muchacho agitó de un lado a otro con desesperación el atizador, buscando acertar un golpe a lo que se acercara. Carahueca dejó caer las pinturas y pinceles que llevaba sobre sus brazos
y como si se tratara de un niño asustado, se hizo hacia atrás, protegiendo su inexistente rostro con los brazos. ¿Tú me tienes miedo?, preguntó sorprendido el chiquillo. Carahueca lentamente se arrodilló sobre la empolvada alfombra y comenzó a recoger los pinceles que se esparcieron por todas partes. El niño se acercó con pasos temerosos hasta quedar cara a cara con el extraño individuo sin sombra. Lo miró detenidamente y pudo sentir cómo aquella piel grisácea palpitaba de vida. Pudo sentir cómo algo debajo de esa piel lo miraba, examinando sus facciones y gesticulaciones. «Tú no buscas hacerme daño, ¿verdad?», preguntó. Carahueca no respondió, solo extendió sus enormes y delgadas manos para dejarle ver los viejos y desgastados pinceles. «¿Qué le pasó a tu cara?», dijo mientras tomaba uno de los pinceles. Carahueca solo negó con la cabeza mientras un extraño quejido escapaba de quién sabe dónde. «No tienes uno. Nunca lo tuviste, ¿verdad?». El hombre gris solo bajó la cabeza en señal de respuesta lamentable. Un rotundo sí a la pregunta del infante. Carahueca extendió sus fríos y esqueléticos dedos hasta tocar la mejilla del chiquillo de piel oscura. El tacto contra su piel era cálido, suave y lleno de vida. No como la suya, que estaba fría como la de un cadáver y era tersa como un lienzo. Carahueca se llevó de nuevo la mano a su rostro, y fue entonces cuando se le ocurrió una idea perfecta. Tal vez fracasó en el afán de hacerse una cara propia, pero si esta vez alguien más le daba un rostro, tal vez se volvería real. ¿Qué podría salir mal en este nuevo plan? Tal vez era una pintura incompleta que cobró vida al perder a su creador antes de estar terminado. O quién sabe, a final de cuentas, ni el mismo hombre de piel gris sabía de dónde había surgido. Se puso de pie velozmente y arrancó un pequeño espejo del pasillo. Regresó dando largos pasos y se arrodilló de nuevo frente al muchacho de piel oscura. Con las manos comenzó a dar mil y un ademanes tratando de expresarse. El niño captó el mensaje tras unos minutos. «¿Quieres que te dé un rostro? ¿Que te dibuje uno?». Carahueca sintió varias veces al escucharlo y acto seguido le acercó los viejos contenedores de pintura, específicamente dejando delante de todos el rojo. «¿Te gusta el color rojo? ¿Quieres ese para tu rostro?». Carahueca sintió de nuevo. El niño dio una sonrisa que quería transformarse en risa al ver las exageradas acciones del hombre sin rostro. Carahueca disfrutaba ver al niño sonreír. Estaba seguro que si éste le hacía un nuevo rostro, pronto podría reír, sonreír, cerrar los ojos y soñar como un ser normal. Poder deambular entre los pueblerinos. Aquello sería grandioso. Los siguientes minutos fueron silenciosos. Las fuertes lluvias comenzaron a cesar tras haber dejado caer sobre el lugar una lluvia agresiva. Ahora no eran más que una leve llovizna tupida. El chiquillo trataba de darle una expresión acorde a su personalidad, la cual era difícil para alguien de su edad si tan solo lo veía hacer pantomimas. Por unos momentos pensó en darle la apariencia de un payaso, de un mimo tal vez, pero después recapacitó y trató de hacer un rostro normal. La pintura se impregnaba sobre la tersa piel de Carahueca. Cada pincelazo era un fragmento de sus nuevos rostros emergiendo de un artista joven que se apiadó de un pobre diablo como él. «Bien, ya terminé. Pero acércate al fuego. No querrás que la pintura se quite si te tocas la cara. Unos minutos cerca del calor harán que se seque rápido». El ser no dio objeción y se sentó cerca del fuego, tentado a mirar en el espejo, pero esperando el momento en el que todo fuera permanente. Pasaron 3, 4, tal vez 10 minutos, y finalmente el chico acercó el espejo al misterioso hombre. Carahueca lo tomó con rapidez y vio su reflejo en aquel estrellado cristal. Lo que se encontró fue una cara extraña. No se parecía en nada a la de una persona, pero tampoco era enferma o horrible, simplemente era lo que un niño podría haber hecho. Una cara simple, con un par de ojos que parecían espirales hipnóticos, esperando capturar en trance a quien los mirara por largo tiempo.
Carahueca tocó aquellas caricaturescas facciones una y otra vez. Se habían secado, ahora eran su rostro, pero no podía mover los labios, mucho menos parpadear. La emoción que en algún momento invadió al hombre sin rostro ahora se tornaba en tristeza, frustración y ira. Arrojó el espejo a las llamas incandescentes de la chimenea y atrapó por los hombros al chico de color. Una y otra vez le dio pequeños zarandeados. Intentaba abrir los labios de pintura roja sobre su piel. El niño comenzó a disculparse una y otra vez. Había hecho lo mejor que pudo para darle un rostro. No era un pintor dotado de habilidades como para haberle dado un rostro realista. Solo era un niño. Las largas y frías manos de Carahueca tomaron el rostro del chico y lo miró fijamente. El corazón del infante comenzó a latir a ritmos acelerados mientras sus ojos se llenaban de una luz que solo el miedo puede proporcionar. Carahueca gritó en sus adentros una y otra vez, exigiendo que le diera una cara como la de él, y de pronto se escuchó un desagradable sonido. Las manos de Carahueca se salpicaron de sangre al momento que unos pequeños huecos se formaban sobre las sienes del chico. Perforaciones exactas que podrían ser del tamaño de un dedo. Dedos como los de Carahueca. En la pared, un espectáculo de sombras enfermizo ocurría. Una criatura esbelta y deforme arrancaba con fuerza la pequeña sombra del chiquillo. Era como un carnicero que extrae el cartílago y la carne de los huesos de un animal. Cada que aquella cosa tiraba de aquella sombra diminuta, pequeños chorros de sangre brotaban del niño que ahora yacía en silencio, sin pulso, sin brillo en unos ojos que se extinguieron como el atardecer al llegar el anochecer. Carahueca vio cómo las sombras desaparecían en las tinieblas cuando el fuego se apagó súbitamente. Volteó la mirada al cadáver y lo que encontró fue que ahora solo sostenía un pedazo de carne. Era piel humana. Era el rostro del niño que se encontraba muerto a sus pies. La respiración de Carahueca se agitó mientras miraba la desollada cara del chico que intentó ayudarlo, pero no sentía culpa de haberlo llevado a la muerte. Al contrario, una idea, en verdad enfermiza, cruzó por su mente. Una máscara es un rostro también. ¿Qué tal si la piel que está en mis manos se vuelve una máscara? Y sin pensarlo más, se llevó el rostro de su invitado de aquel tormentoso día y lo pegó lo mejor que pudo a su piel. Podía sentir la tibia sensación de la sangre sobre su piel y un extraño aroma a muerte. Ahora podía oler. ¡Estaba funcionando! ¡Podía oler! Con todas sus fuerzas trató de mover los labios y lo que dejó escapar era la única cosa que sabía hacer. Dio un grito poderoso que escapó de un par de labios que no le pertenecían. Ahora tenía lo que tanto anhelaba, pero ¿qué haría con el cuerpo? Esa era la cuestión en turno. Tomó el cuerpo maltrecho del niño y lo cargó. Guiado por la emoción del parpadeo, poder gemir, gritar y jadear, Carahueca llevó al cadáver al viejo sótano. Bajó por las apolilladas escaleras y a tientas en lo oscuro, buscó en el aire el antiguo cordón que encendía la luz al tirar de él. El aroma a tierra mojada y putrefacción inundaban con una peste incontrolable la pequeña habitación subterránea. Se escuchó un notorio clic en la oscuridad y milagrosamente se encendió una luz tenue y casi moribunda. El sótano era la única parte de la casa que aún tenía electricidad. El cadáver cayó al suelo como si se tratara de un costal de tierra al momento en el que los secretos escondidos de este eran revelados. En la pared del lado izquierdo se encontraba una colección mórbida de rostros, cada uno marchito y secándose. Aquellas caras extraídas de diversos seres humanos eran los que traían el aroma a putrefacción. Carahueca quedó impactado con aquel lugar. No recordaba haber visto nunca aquellas caras. Y peor aún, no recordaba que la tierra del suelo se encontrara removida. Alguien había enterrado algo en ese lugar. Se arrodilló jadeando con aquellos labios que no le pertenecían y comenzó a remover la tierra con sus propias manos. Cavó y cavó hasta que finalmente algo se alzó entre la tierra humedecida por el agua de tormenta. Era un dedo. Era un dedo pequeño,
posiblemente el pulgar el que había salido entre la tierra. Carahueca tiró de él y lo que brotó de la tierra fue una mano en estado de putrefacción, cercenada de su cuerpo. La mano salió disparada por la habitación, hasta impactarse contra una manta que cubría algo en el fondo del sótano. Imágenes difusas vinieron a la mente de Carahueca, todos ellos. Los rostros de la pared pertenecieron a niños que entraron a la casa solos. Todos ellos intentaron ayudar de diversas formas a su persona. Ninguno lo logró. Y en su arranque de desesperación, su sombra, que parecía tener mente propia, se movía a base de su ira y desesperación, y acabó con cada uno de ellos. La desesperación, el fulgor de la ira, todo ello movía a una entidad aparte de Carahueca, la sombra. La cara del niño de color comenzaba a marchitarse sobre la piel de la criatura. El tibio calor de la sangre se volvía un desagradable ardor. Carahueca no lo soportó y se arrancó el rostro para arrojarlo lejos de él. Las marcas de quemadura se comenzaban a notar más y más mientras Carahueca se movía desorientado y adolorido por el lugar. Una de sus manos tomó la manta que golpeó la mano y se la llevó a la cara tratando de quitarse lo que le quemaba la piel. Al tirar de la manta, quedó expuesta una pintura dañada. Esta tenía un agujero enorme sobre la cara desconocida de un individuo que descansaba sobre un viejo piso alfombrado al calor de la chimenea. El hueco atravesaba el lienzo dejando ver el muro tras de él. Finalmente, en la parte inferior había una pequeña firma que decía David White. Como si fuera un rayo fulminante, imágenes llegaron a su cabeza. Frente a sus ojos inexistentes pudo ver el recuerdo de algo. Era un viejo pintor que trabajaba en su más íntimo proyecto, la creación del hijo que nunca tuvo. De su propia mano surgiría. Una vieja pelota de béisbol entraba a toda velocidad por la ventana del estudio y con una fuerza descomunal golpeó el viejo lienzo, que terminó siendo atravesado. El horror y la cólera del artista lo hicieron salir disparado de la habitación y tomar el endemoniado destructor de su arte. El timbre de la puerta sonó y, como si se tratara de una aparición infernal, la puerta se abrió dejando ver un enfurecido y desmacrado rostro. El chico al que le pertenecía la pelota había llegado, insolentemente pidiendo de vuelta el objeto de su propiedad. El viejo pintor escondió tras de sí la pelota y le hizo pasar a que la buscara. El muchacho simplemente dejó el bat de madera en la entrada y se aventuró al interior de la casona. Lo demás, bueno, es historia. El anciano enfurecido destrozó la cabeza del infante, tomó el cadáver y lo dejó en las cercanías del pueblo durante la noche, dejando sobre su pecho un caramelo carmesí, como advertencia de que nadie se volviera a acercar a sus tierras. Al emprender el camino a casa, el viejo artista comenzó a sentir dolor, su respiración se agitó y tras unos segundos su corazón se detuvo permanentemente. El cuerpo quedó entre los enormes pastizales del camino de la colina. Nadie encontraría su persona hasta muchos días después. Carahueca reaccionó y tuvo un nuevo recuerdo, el de su persona arrastrando al anciano sin vida y enterrándolo atrás de la casa, llorando en silencio la muerte de su creador, de su padre, lamentando el no haber sido terminado nunca. Fue cuando lo comprendió. Estaba destinado a repetir una y otra vez los últimos actos de su padre, hasta que alguien terminara esa pintura que no podía ser terminada, hasta que alguien le dotara de lo que carecía, y eso no era un rostro, sino su alma. Bajo sus pies se encontraba un cementerio de infancias perdidas, de corazones detenidos en el tiempo, un infierno para los curiosos que alguna vez estuvieron vivos. Ahora Carahueca nunca podría olvidar. Sobre su piel las pinturas seguían, sobre su piel se encontraban las quemaduras. Nunca podría olvidar que jamás se liberaría de su maldición, que nunca dejaría de ser un triste ser incompleto, que nunca dejaría de llamarlo el hombre de caramelo. Y ahí se quedó, dándole en tierra a una nueva víctima, dejando escapar una cordura inexistente, mirando cómo la luz se extinguía por un cortocircuito. Se quedó dando una dulce sonrisa en la oscuridad.